Bienvenidos a un viaje bajo las olas, donde la realidad supera la fantasía. Hoy vamos a sumergirnos en el azul profundo para conocer a una de las criaturas más extrañas, delicadas y fascinantes que habitan nuestros océanos, el caballito de mar. No son peces comunes, ni tampoco caballos, pero su existencia parece sacada de un libro de mitología. Prepárate, porque hoy te presentamos 10 datos sorprendentes que revelan su verdadera naturaleza. Imagínate vivir en un mundo de corrientes salvajes siendo uno de los nadadores más frágiles del planeta. ¿Cómo lo logran? Todo empieza con su increíble cola prensil multifuncional. A diferencia de otros peces que usan su cola para impulsarse, el caballito de mar la utiliza como una mano experta. Con ella se anclan fuertemente a corales, manglares o algas en las zonas costeras, permitiéndoles descansar sin ser arrastrados por la marea. Es su cinturón de seguridad biológico. Pero la vida bajo el agua no es solo supervivencia, también tiene su lado romántico. Estos animales son famosos por su baile matutino de pareja. Muchas especies son monógamas y cada mañana celebran su unión con una danza ritual que dura varios minutos. Nadan juntos, entrelazan sus colas y cambian de color en un espectáculo de luces natural. Este tierno saludo no es solo por afecto, sirve para sincronizar sus ciclos reproductivos. Y aquí viene uno de los giros más asombrosos de la naturaleza, el embarazo masculino. Es el macho quien lleva la carga. La hembra deposita los huevos en su bolsa incubadora, donde él los fertiliza y los nutre a través de una compleja red capilar que les brinda oxígeno. Tras varias semanas de gestación, el padre da a luz a cientos o incluso miles de crías diminutas y perfectamente formadas. Un verdadero ejemplo de entrega paternal. Para sobrevivir, necesitan ver sin ser vistos. Sus ojos funcionan de manera independiente. Al igual que los camaleones, un caballito de mar puede mover un ojo hacia adelante para buscar comida, mientras el otro vigila hacia atrás en busca de depredadores. Esta visión binocular les permite tener control total de su entorno sin moverse, algo esencial para un animal que depende del sigilo más que de la velocidad. Pero a pesar de estas ventajas, si hay algo en lo que los caballitos de mar no destacan, es en nadar rápido. De hecho, poseen el récord como los peces más lentos del mundo. Algunas especies apenas alcanzan una velocidad de 1,5 metros por hora. ¿Te lo imaginas? Para moverse, baten su aleta dorsal hasta 70 veces por segundo, lo que les da una propulsión muy sutil, mientras que sus aletas pectorales funcionan como pequeños timones. Sin embargo, no dejes que su lentitud te engañe, porque poseen una succión hidrodinámica letal. Cuando se trata de cazar, son increíblemente veloces. Su cabeza está diseñada para no generar turbulencia en el agua al acercarse a su presa. Una vez que están a la distancia correcta, expanden su boca y crean una presión negativa tan potente que succionan pequeños crustáceos en menos de 1 milisegundo. Otro detalle fascinante es su esqueleto externo sin escamas. A diferencia de la mayoría de los peces, los caballitos de mar no tienen escamas. Su cuerpo está envuelto en una armadura de placas óseas rígidas cubiertas por una fina piel. Esta estructura forma anillos protectores alrededor de su torso, dándoles una resistencia estructural asombrosa contra los ataques. Son rígidos, sí, pero increíblemente resistentes para su tamaño. Pero toda esa protección tiene un costo biológico: la ausencia total de estómago. Así es, los caballitos de mar carecen de un sistema digestivo complejo y de dientes. La comida pasa tan rápido por su cuerpo que apenas tienen tiempo para absorber los nutrientes. Esto los obliga a alimentarse casi sin descanso, llegando a consumir hasta 3.000 diminutos animales al día.
Los caballitos de mar son auténticos expertos en camuflaje dinámico. Gracias a unas células especiales en su piel llamadas cromatóforos, pueden cambiar de color en cuestión de segundos para mimetizarse con cualquier entorno. Pero no solo eso, algunas especies desarrollan filamentos en la piel que imitan la textura de su entorno. No se esconden, se transforman. Si hablamos de desaparecer, es imposible no mencionar al dragón de mar. Y aunque a simple vista pueda parecer un caballito de mar, no lo es. Es un pariente cercano dentro de la misma familia. Y si el caballito ya domina el arte del camuflaje, el dragón de mar lo lleva a otro nivel. Su cuerpo está cubierto de extensiones en forma de hoja que no sirven para nadar, sino exclusivamente para ocultarse. Después de descubrir estos secretos, queda claro que los caballitos de mar no son solo criaturas hermosas, sino auténticos prodigios de la evolución. Nos recuerdan lo asombrosa que puede ser la vida en el océano y nos dejan una lección poderosa. En la naturaleza, no siempre vence el más fuerte o el más rápido, sino aquel que mejor sepa adaptarse. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más?